Listo, señores, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Fernández Carreño Morales. Soy tutor de la UDR Barranca Bermeja. En este encuentro vamos a tratar la sección 2 de la tarea 2 de trigonometría del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Es la segunda sección del Bilermi. Hoy, martes 17 de mayo del 2022. Espero, como les comenté anteriormente, que este encuentro lo hagamos interactivo. Podemos participar, tenemos los micrófonos abiertos. En cualquier instante que ustedes vean, un momento apropiado que ustedes vean durante ese encuentro, lo podemos intervenir abriendo el micrófono, ya que me encuentro compartiendo pantalla. Obviamente no puedo estar pendiente de la sala. Si algún compañero es muy amable me avisa que están alzando la mano o algo, o alguien no tiene audio, por favor me avisa y ponemos en contacto ahí con algún compañero para que me comunique de inmediato y aclaramos las dudas. Listo, muchas gracias a todos de verdad por la participación. Como todo encuentro, como toda sección, tiene unos objetivos generales y unos objetivos específicos. En este momento vamos a trabajarlo como objetivo específico y general que tenemos en este encuentro es fortalecer las temáticas de la unidad 2 de trigonometría relacionadas con solución de triángulos, rectángulos y triángulos oblicuángulos con la ayuda de los recursos tecnológicos. Tenemos tres objetivos específicos. Uno es identificar los triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Como segundo objetivo específico es aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos y las relaciones trigonométricas básicas. Aplicar, y como último específico, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos oblicuángulos, ley del seno y ley del coseno. Linearidades, características del triángulo, vamos a ver la clasificación de los triángulos, los métodos para resolver triángulos según el tipo. Tutor, disculpe, pantalla Sí, no se está viendo pantalla. ¿No están viendo pantalla? No, señor. No, señor. Por favor, me confirman ahí. Sí, señor, ahora sí. Excelente. Listo, ya se ve. Listo, ahora sí. Eso, muchas gracias. Vamos a estar ahí activos y muchas gracias. Cualquier inconveniente que veamos, así estemos en grabación, podemos alzar la mano y abrir los micrófonos, más que todo, y podemos interactuar. ¿Listo? Entonces aquí la presentación, objetivos generales, objetivos específicos que leímos. Como generalidades, tenemos ahí características de un triángulo, que vamos a hacer un repaso de la clasificación de los triángulos, los métodos para resolver triángulos según el tipo, soluciones de triángulos rectángulos y la solución de triángulos oblicuángulos. Aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, atracciones mecánicas y todo esto es así como para nombrar algunos de ellos, ¿sí? El estudio de este tipo de estructura le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento como lo son las ingenierías, la ciencia física, la geometría, la astronomía y entre otros. Creería yo que entre estas genialidades, pues nosotros estamos en ese método de aprendizaje, en ese estudio, y estamos en alguna de estas ramas, ya sea la ingeniería o la ciencia física, de la geometría o la astronomía. Como características de los triángulos, entonces se conoce como el triángulo, ¿sí? El polígono de tres lados rectos, en el que los puntos comunes a cada par se denominan vértices de un triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores y los cuales siempre suman 180 grados. ¿Sí? Aquí importante, siempre la suma los tres ángulos interiores de todo tipo de triángulo es igual a 180 grados. Entonces, para que tengamos presente, siempre va a haber un ángulo, un vértice y va a haber un lado. Como lo muestra la figura aquí del triángulo. ¿Listo? Y tengamos presente que un triángulo, ¿sí? La suma de todos los lados, de todos los ángulos interiores da 180 grados.
nos muestran aquí que la A más B más C debe ser igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente eso. Siempre que sumemos o nos hablen de un triángulo, debe ser igual a 180 grados. Se clasifican los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Entonces, aquí vamos a interactuar de manera muy práctica y sencilla para hacer como un recorderis antes de iniciar nuestro encuentro. Entonces, ¿cuáles son los triángulos equiláteros? Alguien que recuerde cuáles son los triángulos Los que equiláteros. tienen todos sus ángulos iguales, ¿no? Los que tienen, ¿sí? ¿Qué? Sus tres Sus lados ángulos iguales, iguales. ¿cierto? Muy bien, todos sus lados iguales. ¿Listo? Los triángulos isósceles, ¿cuáles son? Tengámoslo aquí presente. ¿Cuáles son los triángulos isósceles? Los que qué. Los que qué. Que solo tienen dos lados iguales. Los dos lados verticales iguales y el horizontal. Exacto. Ok. Triángulos isósceles, así. Los que tienen sus dos lados iguales. ¿Listo? Triángulo escaleno. Los que no tienen ninguno de qué. Es la distancia. Los que no tienen ninguno de sus lados que Iguales. iguales. Igual. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Y según sus ángulos, ¿cómo los podemos identificar? El triángulo rectángulo, ¿qué es? Tiene que Ángulo de 90. un ángulo, ¿qué? Un ángulo recto, De ¿cierto? 90 grados. De 90 grados. Muy bien. El triángulo acutoángulo, ¿cuál es? Mire. El que tiene que esa marcadita. El que tiene es que sus tres ¿qué? Ángulos iguales, ¿cierto? Tiene sus tres ángulos agudos. ¿Y eso suma cuánto? ¿Cuánto suma? 180. 180. 180. Muy bien, 180 grados. Muy bien. ¿Y el triángulo obtus ángulo cuál es? El que tiene un ángulo mayor a 90 grados. El que tiene un ángulo obtuso. Listo. Muy bien. Y aquí, pues, según sus ángulos, podemos identificar que el triángulo acutoángulo y el triángulo obtusángulo son, o se denominan como triángulos oblicuángulos. Los métodos para resolver los triángulos según el tipo? Entonces, aquí los triángulos según sus ángulos, ¿sí? Se resuelven por el área de rectángulo. Resolver un triángulo significa determinar el valor de sus ángulos y sus lados. Para resolver un triángulo existen diferentes reglas, leyes y relaciones, las cuales se presentan a continuación. Entonces, sus triángulos según sus ángulos. Si son rectángulos, utilizamos el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Si son oblicuángulos, si los triángulos son oblicuángulos, utilizamos la ley del seno y la ley del coseno, que la vamos a ver más adelante. Vamos a identificar. Vamos a ver aquí la solución de triángulos rectángulos y las relaciones trigonométricas. Aquí nos dice que un triángulo rectángulo, antes de ver pues obviamente el teorema de Pitágoras, debemos tener claro que el teorema solo puede aplicarse a triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto o de 90 grados, ¿sí? Como lo marca aquí la figura, como el que nos muestra la siguiente figura. Dice que los dos lados que forman el ángulo recto se llama cateto 1, ¿sí? Cateto 1, y el lado que está al frente del ángulo recto, el lado más largo, recibe el nombre de hipotenusa.
Ahora que ya sabemos que es un triángulo, vamos a comprender el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Alguien que me recuerde qué nos dice el teorema de Pitágoras por acá. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Alguien que me lo recuerde, a ver. Y yo lo voy escribiendo acá. Vamos a borrarlo aquí. Esto es igual a la hipotenusa, ¿no? ¿Cómo es? Ok. No le escucho. Que la suma de los catetos, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, la suma de los ¿Qué cuadrados. es la suma de esos catetos al cuadrado, sí? Entonces nos dice que C al cuadrado es igual al cateto, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado. Eso nos dice que el teorema de Pitágoras es ¿cierto? ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces nosotros tenemos que identificar. Prácticamente aquí nos dicen que el punto, ¿sí? Aquí nos dan un punto con A mayúscula, el punto A, ¿sí? El punto C, el punto B. Lo primero es que nosotros tenemos que identificar y el punto C. ¿Listo? Y nosotros tenemos que mirar que aquí está el punto, ¿sí? Entonces nos dice que A opuesto, entonces aquí sería A minúscula, ¿sí? Minúscula opuesto y B minúscula. Entonces nos dice que el teorema de Pitágoras nos dice que el al cuadrado es igual a la suma de esos catetos al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolveríamos nosotros o qué tenemos que tener presente para resolver esta fórmula? ¿Sí? Entonces nosotros diríamos que vamos aquí a tenerlo presente. Entonces, si nosotros vamos a resolver la parte A, ¿sí? Vamos a llamar la parte A, ¿sí? El lado A, entonces decimos que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos C al cuadrado menos B al cuadrado nos da el y así sucesivamente. Para la parte B, para nosotros buscar la parte B, pues diríamos que es la raíz cuadrada igual de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y para resolver, por último, estos son C minúsculas, A, B y C para resolver los lados. Esto es para que lo tengamos nosotros aquí como parte del conocimiento. Entonces diríamos que al cuadrado, ¿sí? Más B al cuadrado. Esto es lo que nos... Y esto que está acá en color, esto es lo que nos dice. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si la suma al cuadrado es igual a la suma de estos lados, ¿sí? O sus catetos al cuadrado. Listo, muy bien. Si quiere, tengámosle ahí para que tengamos presente y tengamos un pantallazo y como conocimiento básico antes de iniciar en forma la actividad. ¿Listo? Para dar continuación, entonces vamos a mirar algunas relaciones que tiene las relaciones trigonométricas, ¿sí? Una razón trigonométrica es un cociente entre un par de los lados triángulo rectángulo. Importante, una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos que tengan un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran igualmente el triángulo 90 grados, alfa, beta, la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Listo? La hipotenusa. Son los catetos que forman el ángulo. Listo. Aquí para que tengamos presente aquí que el seno, lo hacemos con otro color para que todo esto es un concepto básico que vamos a tener acá y con otro color. Sí. El seno es inverso de quién.
que tengamos presente. Inverso de cosecante. ¿Listo? Esto como para que lo tengamos aquí siempre. El seno es inverso de cosecante. ¿El coseno es inverso de quién? Del secante. Listo. Y el tangente es inverso de cotangente. Listo, para que tengamos acá presente. Listo, algo que tenemos que tener presente aquí nosotros siempre que vayamos a calcular el seno, coseno y el tangente, entonces tenemos que tener presente la fórmula que les dije ahorita. Entonces vamos a desenglosarla aquí. Entonces nosotros podemos decir que seno de alfa es igual a ¿qué? Si es el inverso, ¿qué sería? El cateto opuesto de sobre cateto opuesto sobre la hipotenusa. 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 El coseno. ¿Cómo calcularíamos el coseno? A ver. ¿Cómo lo calcularíamos? Cateto adyacente sobre hipotenusa también. Cateto adyacente, sí señor, sobre la hipotenusa. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Y el tangente, ¿cómo lo vamos a calcular? El tangente, ¿cómo lo hacemos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos son los principios básicos que tenemos que tener en las relaciones trigonométricas. Para cualquier solución de algún ejemplo o ejercicio, ¿sí? Con ángulos de forma. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno de ustedes le quiera pegar un pantallazo o algún sprint para que lo tenga ahí presente, que lo vamos a utilizar durante todo el ejercicio acá. Muy bien. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pues estamos aclarando los conceptos básicos sobre la solución de triángulos rectángulos y la relación que tiene estos triángulos rectángulos con los conceptos básicos de solución de triángulos. Muy bien, entonces aquí continuemos, ya empezamos en forma, nos dan un ejercicio que nos dice que el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Calcula la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Aquí entonces nos dicen o nos dan la gráfica y ya está prácticamente resuelto. ¿Sí? Aquí nos dan un ejemplo, nos dicen que la altura del árbol es de 15 metros y nos piden calcular que la sombra que da la altura de este árbol, o sea, y nos dan aquí, nos piden calcular la longitud que hay de acá hasta acá. Eso todo estamos viendo ahí. Y lo dice, pues, nos dice que lo primero nos dicen unas técnicas o unos tips para resolver estos tipos de ejemplos es que realice la representación gráfica de la situación. Bueno, primero que todo, pues nos piden que el ejercicio, como se trabaja en grados, debemos poner la calculadora, debe estar en modo depth. ¿Sí? Entonces ya eso es, no en radianes, sino en depth para que, ya que están, no están dando en grados. ¿Listo? Como segundo nos piden representar, recuerda la primera sección, que es lo primero que nos piden es leer muy bien el ejercicio hasta entenderlo y si es necesario graficarlo, entonces aquí nos piden, nos dan como tips
graficar la situación. Y nos piden graficar la situación. O nos dan la gráfica y nos dicen que nos dan la altura del árbol. Nos dicen que hay un ángulo también aquí de 40 grados, ¿cierto? Que el ángulo hace referencia a la altura del árbol, que es el cateto opuesto a los 40 grados, que da la sombra del árbol. Y nos piden calcular la incógnita de la X, que es el cateto adyacente a los ángulos de 40 grados. ¿Listo? Y como tercer paso nos dice que si se conoce el ángulo de 40 grados y el cateto opuesto de los 15 metros, se requiere averiguar el valor del cateto adyacente, que nos piden es calcular X. Entonces utilizaremos tangente y recordemos que ahorita dijimos que tangente era igual a ¿qué? A cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente. Y nos dan los dos datos y lo único que hacemos nosotros en la calculadora es calcular y después reemplazar en X y nos da X. Como ejercicio acá nos dice, o como tarea nos dice aquí, que debemos resolver este ejercicio en el GeoGebra. Entonces, estas relaciones trigonométricas y todo lo que estamos viendo desde nosotros de conceptualización y definición, lo vamos a resolver mediante el GeoGebra. ¿Listo? Entonces nos vamos para el GeoGebra para resolverlo pasando este ejercicio. Y nos dicen, hacemos el segundo ejercicio, si quieres lo resolvemos de una GeoGebra y nos pasamos el segundo ejercicio y lo verificamos ahí. Listo, muy bien. ¿Alguno de nosotros ha trabajado en GeoGebra ya? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, señor. Poco, pero ahí, poco a poco. Listo, entonces el objetivo que salgamos, Gerson, de este encuentro es que utilicemos muy bien el GeoGebra. Listo, entonces vamos al ejercicio y resolvemos acá. Me dice, tengo aquí el chat, me dice Karen. ¿Karen tiene alguna duda? Sí, señor, pero tengo algunas dudas. Sí, profe, la verdad es que se me dificultó al principio utilizar esa aplicación. Entonces me gustaría que realizáramos un ejercicio como para disipar mis dudas. En el GeoGebra, ¿sí? Bueno, listo, que espero que sea en GeoGebra. Entonces vamos a verificar. Listo. No se les olvide que me pueden abrir el micrófono cuando lo vean necesario. Entonces aquí, lo primero que nosotros podemos hacer aquí en GeoGebra es llevarnos esta figura y la podemos pegar acá para tenerla aquí presente. Y ya podemos aquí manipularla de manera más fácil y tener la información que nos da el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí como entrada ponemos dando una entrada o una altura, ¿sí? De 0, abrimos paréntesis y abrimos aquí 0.15. Y aquí efectivamente nos marca el primer punto, ¿sí? Que nos pide o que nos da el ejercicio. ¿Listo? Entonces lo segundo que podemos hacer nosotros es hallar el primer segmento, el punto C al punto 0, y efectivamente nos dice que entre 6D hay una distancia de 15 metros, en este caso lo vamos a dar de 15 metros. ¿Qué más nos dan aquí? ¿Qué más nos dan aquí? A ver, tengamos aquí, alguien que me ayude. Nos dan estos grados, pero ¿podemos calcularlos o podemos hallar estos grados? No, porque me respondo yo mismo, porque no tenemos la distancia, ¿cierto? Entonces podemos hallar la distancia o los grados que tenemos desde la intersección desde X hasta el punto C. ¿Cómo lo podemos hallar? Decimos que entonces aquí tenemos 90 grados
Aquí tenemos 40, ¿sí? Entre el punto C y el punto, pongámoslo punto B, que lo tienen acá marcado. ¿Cómo podemos hallar nosotros o cómo podemos hallar la segunda? Aquí hay una opción que dice ángulo dada su amplitud, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es la suma interior de los ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el ángulo que tenemos acá en este ejercicio? ¿Qué tenemos acá? 40, vamos aquí otra vez. Tenemos 40. ¿Cuál sería el ángulo acá? ¿Cuál sería el ángulo acá? 90, ¿cierto? 90 grados, ¿no? ¿Y? 50. Y 50, muy bien. Entonces nosotros lo que vamos a calcular es el ángulo o vamos a trazar un punto entre el punto D y el punto D, dada su amplitud, ¿cierto? Dada su amplitud, ¿de cuánto? ¿50? De 50, ¿cierto? De 50 en sentido natural. ¿Listo? Y aquí nos traza el primer punto, ¿sí? Punto y podemos hacer, o ¿qué podemos hacer acá? Sacamos una semirrecta entre el punto C y el punto D, ¿sí? D', nos sale ahí D', y ya tenemos prácticamente nuestro punto. ¿Qué nos pide nosotros el ejercicio? ¿Alguien que me recuerde? La distancia que hay de La qué? distancia de la sombra. Hallar la sombra, ¿cierto? ¿Cómo la podemos, cómo la hallamos? Entonces buscamos, ¿sí? Hallar la sombra del árbol. Entonces buscamos, lo que tenemos que hacer es buscar la intersección entre el punto C y el D' y en el eje horizontal del plano cartesiano. Y hallamos nuestro punto E. Entonces, hallando nuestro punto E, nosotros podemos ya identificar o podemos hacer nuestro triángulo acá, que es lo que básicamente nos está mostrando aquí la distancia, ¿cierto? Y ya que nosotros acá, nosotros podemos aquí quitar la semirrecta, marcar unos segmentos entre el punto C, el punto E, el punto D, el punto C, el punto D y el punto E. Y los que nos piden es hallar la distancia entre el punto D y el punto E. Aquí el GeoGebra nos da una opción de triángulo que nos dice distancia longitud. Entonces nos vamos entre el punto D y el punto E y nos dice que la distancia entre el punto D y el punto E es de 17.88. Digamos, un sprint o un nuevo y le damos acá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el primer ejercicio que nos pide copiar y lo pegamos para acá, para el PowerPoint, y lo pegamos y efectivamente nos da, verificamos y nos da 17.88. Lo que resolvimos nosotros aquí por medio de las relaciones trigonométricas, lo resolvimos en 2-3 minutos en el GeoGebra. Listo, espero que les haya quedado claro o alguna duda. Sí, señor. ¿Será que me puede repetir el momento en que se puede sacar el ángulo ahí en GeoGebra? Claro, muy bien. Entonces, el objetivo es que quedemos con 0 dudas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el ángulo, ¿cuál ángulo cuál ángulo? ¿Con quién tengo él? ¿Con quién estoy hablando? Con Alexander. Eso, pues, para sacar así cualquier ángulo como el que sacó el de 50. Listo. No me di cuenta, Entonces, ¿no? no, tranquilo. Ahorita lo vamos a hacer nuevamente. ¿Listo? En otro ejercicio, tranquilo. Ahorita en el otro ejercicio lo hacemos. Para no repetir ahí. Vale, tranquilo. Ok. Sí, me pregunta. Entonces, aquí tenemos, por eso no me quería adelantar, mire. Aquí le voy a resolver su duda. Entonces aquí nos dice el ejemplo 2. Una rampa de patineta mide 7 pies de largo, con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. El ejercicio se trabaja en grados, por lo tanto nos vuelven a dar la aclaración que la calculadora debe estar en modo de
y ahora se realiza una representación gráfica de la situación. Entonces, aquí, ¿cómo podemos identificar o cómo lo vamos a hacer aquí? Por medio de las relaciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, acá, ¿cómo lo haríamos nosotros? Vamos aquí. 2t, 2 pi, ¿qué sería? ¿Qué sería 2 pi? Cateto Identifiquemos. opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces Entonces, usaría la del seno. esto sería cateto opuesto. ¿Sí? 7 pies, ¿qué sería? Es el más largo, ¿qué sería? La hipotenusa, profe. Esto sería igual a la hipotenusa. Y nos piden calcular, ¿qué? El ángulo beta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros acá? ¿Por medio de cuál? La del seno. La del seno. ¿Y qué nos dice la del seno? Seno de beta. ¿Es igual a qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, somos todos ahí. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es aquí, el seno de beta igual a qué. Reemplazamos. Cateto opuesto, ¿qué es? 2. Sobre 7 pies. Listo, muy bien. ¿Y eso nos daría igual a qué? Digo. A ver, eso para el seno. Alguno que me ayude en la calculadora, por favor. Cero coma 28. 0,28. Listo. 0,28. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mm? ¿Qué debemos que hacer? ¿Mm? Como quita seno y beta, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner eso qué? En la calculadora. Dele seno a la menos 1. Y nos da igual a que seno a la menos 1 es 0,28. ¿Qué nos da? Es igual a qué? Para que el ángulo de beta sea igual a. Entonces ponemos así. 16.26. ¿16 qué? Punto 26. 16. Entonces, sobre ese resultado que tiene de seno, que seno de beta es igual a 0,28 o algo, ¿sí? Nos debe, ponemos el shift seno a la menos 1 y nos debe dar algo ahí de 16 punto, ¿qué? 26, profe. 26. Sí, señor. Verifiquémoslo nuevamente. Discúlpeme, yo tengo 16,06. Ya no amo. Dale, verifiquemos. No, mira. Dale. Tenemos uno de 0.28. 0.28. No, mira, 16.26. No sé, la calculadora está. No, listo. Pronto quizás sí, porque no le mete todos los decimales, ¿sí? Pero da igual a C y beta es igual a 16,06. ¿Listo? Entonces nosotros esto nos lo piden, ¿sí? Verificar en el GeoGebra. Todo lo que nosotros hacemos por medio de las relaciones trigonométricas lo vamos a resolver. El objetivo, la temática de este ejercicio o de este encuentro es resolverlo en el GeoGebra. Entonces nos vamos aquí al GeoGebra. Y son 16,06. Y nos vamos aquí al GeoGebra. Yo lo tengo abierto con el otro. Lo que tenemos que hacer es archivo nuevo. Yo no lo guardo en este caso, ¿sí? Y lo ponemos acá. ¿Listo?
Entonces traemos nuevamente, ¿sí? Nuestra figura. Control C, le doy nomás. Le doy acá, control B. ¿Listo? Y acá lo podemos mover, lo podemos desplazar para cualquier lado. Listo. ¿Ah? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros acá? Tenemos una entrada. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí poner entrada, un paréntesis, y lo primero que tenemos que hacer es graficar el triángulo que tenemos, la representación gráfica que nos da el ejercicio. Entonces nos dice que es 0, 0, nuestro punto. Este como es cortico aquí, entonces nos lo marca aquí. Ya tenemos nuestro primer punto. El punto, entonces hallamos en nuestro primer segmento. ¿Sí? Yo lo puedo hacer así y tenemos que verificar que el segmento nos da 2. ¿Listo? Entonces, para continuar graficando, ¿qué tenemos que hacer para graficarlo aquí en este plano cartesiano? En GeoGebra. Nos dice que la rampa tiene 7 pies. Entonces aquí en esta herramienta nos brinda ¿sí? Esta aplicación nos brinda una herramienta que dice circunferencia, centro y radio. Nos vamos para el punto C y decimos que nos marque en el punto 7. Listo. Aquí le podemos dar aquí en esta herramienta donde dice desplaza vista, entonces para que ver mejor. Entonces nos dice que desde este punto vamos a buscar la intersección desde la circunferencia. Dice que desde este punto, el punto C, hasta acá hay 7 pies. Entonces todo alrededor de este círculo, de esta circunferencia da 7 pies. Entonces vamos a buscar la intersección del círculo con el eje X, ¿sí? Y ya tenemos nuestro segundo punto. ¿Listo? Que sería el punto A en la figura. Hallamos nuestro segmento o marcamos nuestro triángulo aquí. Podemos marcar nuestro triángulo para que lo tengamos acá presente. Y básicamente, vean, marcamos lo que realmente nos están pidiendo en el ejercicio o la representación gráfica. Aquí, esta herramienta, esta aplicación, nos da la opción de quitar la circunferencia aquí, en este triangulito aquí. En este X le doy quitar la circunferencia, le doy marcar el segmento entre el punto E, el punto C, el punto D con el punto C y el punto D y el punto D. Alguien que me recuerde qué es lo que nos pedía ya en el ejercicio. Nos decía hallar ¿qué? El ángulo beta. ¿Sí? Entonces aquí muy presente, me parece que era Gerson o Alexander el que me decía cómo vamos a hallar entonces el ángulo. Entonces aquí nosotros, esta herramienta nos dice aquí vista gráfica, ¿ve? Y nos da una herramienta que dice ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a hallar el ángulo ¿qué? El ángulo beta, ¿cierto? Entonces vamos a marcar el ángulo beta. Vamos a marcarlo del punto D al punto E y al punto C. Y nos dice que el ángulo, ¿sí? Acá abajo nos dice que el ángulo nos da 16.6. Efectivamente. Y lo podemos renombrar, le podemos dar propiedades. Le podemos cambiar el color, aquí lo ponemos en rojo. Listo. Listo, muy bien. Entonces lo mismo, aquí lo recortamos, ya tenemos la opción aquí, copiar, y lo llevamos acá, efectivamente, y nos dice que nos da 16.6 y verificado en el GeoGebra. ¿Aclarar la duda aquí, hasta el momento? ¿O tenemos alguna duda, alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a entrar a la solución de triángulos oblicuo-ángulos. Lo verificamos en GeoGebra. Vamos a ver alguna solución de triángulos oblicuo-ángulos. Vamos a ver conceptos, la ley del seno y la ley del coseno. Listo. Entonces aquí nuestra
actividad o nuestro ejercicio. Nos dice que vamos a pasar por el objeto virtual de aprendizaje, que es el OVA. Esto lo tenemos en nuestro entorno de nuestra plataforma. En aprendizaje podemos verificar en nuestra tarea, podemos verificar que este link se encuentra ya. Entonces lo único que tenemos que darle, dice aquí que recuerda tener el campus abierto. Entonces lo único que tenemos que es copiar y pegar. Para los que van de la mano conmigo, les voy a copiar aquí el link. Lo único que nos solicita aquí, el objeto virtual de aprendizaje, es tener el navegador o el campus abierto. Entonces yo ya lo tengo abierto aquí. Tengo acá. Entonces vamos a dar inicio, que nos da acá. ¿Sí? Y nos dice que empecemos. Le damos a empezar. Nos dice, nos dan muestra el índice. Vamos a iniciar aquí con la presentación. ¿Sí? Entonces vamos a estar muy atentos. Por favor, me confirma si escuchan el audio de presentación. A través de este recurso se planea desarrollar competencias que le permitan al estudiante explicar y utilizar las leyes del seno y del coseno en la resolución de situaciones problema que incluyan el uso de los triángulos oblicuángulos. Listo. Sí, escuchamos muy bien ahí. Por favor, me confirmen para continuar. Sí, profe, sí se escucha bien. Muchas gracias, Señor. mi estimado. Entonces vamos a continuar. Objetivos. Identificar situaciones donde se aplique la ley del seno y la ley del coseno. Aplicar de manera correcta la ley del seno y la ley del coseno en la resolución de ejercicios y de situaciones problema. Contenidos. Conceptos previos. Ley del seno. Ley del coseno. Vamos a ver los conceptos previos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que se unen en un punto común llamado vértice. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es la figura geométrica que resulta de unir tres puntos no colineales con segmentos. Un triángulo tiene tres lados, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Tres vértices, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Y tres ángulos interiores, alfa, beta y gamma. Suma de los ángulos internos de un triángulo. En todo triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores es siempre 180 grados, en grados sexagesimales, los cuales equivalen a pi radianes. Tener muy presente, ahí les tiro una cuñita. Es un punto de la autoevaluación que vamos a tener más adelante. ¿Cómo identifico cuándo un triángulo es oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Se puede presentar el caso de que tenga un ángulo obtuso mayor de 90 grados o que todos sus ángulos sean agudos, menores de 90 grados. El primero de ellos se llama triángulo obtusángulo y el segundo, triángulo acutángulo. Ley del seno. Para todo triángulo oblicuángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. La ley del seno se utiliza cuando se conocen. Caso 1. Un lado y dos ángulos. LAA o ALA. Caso 2.
cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. LLA. Ley del coseno. Establece que el cuadrado de la longitud de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de las longitudes de estos dos lados por el ángulo formado entre ellos. La ley del coseno se utiliza cuando se conoce, caso 1, los tres lados del triángulo LLL. Caso 2, dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, LAL. Vamos a estar más atentos aquí. Ven 4 ejemplos aquí, por favor. Ejemplo 1. Dos puntos A y B del mismo lado de un río distan 27 metros. Un punto C al otro lado del río está situado de tal manera que el ángulo CAB mide 82 grados. Si el ángulo ABC mide 73 grados, entonces, ¿cuál es la distancia entre los puntos B y C? Listo, entonces vamos a ver aquí la solución. La solución a este ejemplo 1 de la ley del seno se ha organizado en 4 columnas. En la primera columna se presenta la representación gráfica de la situación en la que vemos los puntos A y B que distan 27 metros, como dice el enunciado, y los ángulos alfa y beta, cuyos valores son de 82 grados y 73 grados. Y finalmente tenemos el ángulo gamma en el vértice C. En la columna 2 vemos que se está determinando el valor del ángulo gamma, el cual se determina por medio de la aplicación del teorema que nos dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo tiene que ser siempre igual a 180 grados. Al aplicar el teorema vemos que el valor del ángulo gamma es de 25 grados. En la columna 3 encontramos la organización de la información de los lados y ángulo opuesto en una tabla. En esa tabla ubicamos por filas el lado y ángulo opuesto. Vemos que los datos organizados me presentan que se conocen uno de los lados y los tres ángulos. Cuando tengo este tipo de información, que conozco un lado y los tres ángulos, se conoce como el caso lado, ángulo, ángulo, el cual me garantiza o me exige que debo aplicar la ley del seno. Al aplicar la ley del seno, se plantea para el seno de 25 sobre su lado opuesto, que son 27 metros, y se iguala a el seno de 82 grados sobre el valor de la incógnita, que es el lado BC, como podemos ver en la columna 3. Finalmente, en la columna 4 se presenta el proceso del despeje de este planteamiento de la ley del seno. Al plantearlo, vemos que lo primero que tenemos que hacer es despejar el segmento BC. Para ello, vamos a pasar a los dos lados de la igualdad los valores que están dividiendo. 27 metros que está dividiendo en el lado izquierdo, lo paso a multiplicar al lado derecho, y la incógnita BC que está dividiendo al lado derecho, la paso a multiplicar al lado izquierdo. Finalmente, pues la expresión seno de 25 que multiplica el segmento BC en el lado izquierdo, lo voy a pasar a dividir en el lado derecho, me quedándome la operación 27 metros por el seno de 82 grados sobre el seno de 25 para determinar el lado BC. Este último cálculo es de aproximadamente 63.3 metros. Con esto pues se demuestra que el valor de la distancia entre los puntos B y C es de 63,3 metros, y con esto pues se resuelve la incógnita. Muy bien, aquí son 4 ejemplos que vamos a ver, entonces por favor prestemos atención. Ejemplo 2. En el siguiente triángulo de lados A igual a 8 centímetros y B igual a 7 centímetros, calcular cuánto mide el ángulo beta sabiendo que el ángulo alfa mide 45 grados. Vamos a ver la solución del problema.
La solución del ejemplo 2, ley del seno, se presenta en 3 columnas. En la primera columna vemos la representación gráfica de la situación en la que conocemos los valores de los lados A y B con datos de 8,0 centímetros y 7,0 centímetros respectivamente. También conocemos el valor del ángulo alfa de 45 grados. En el ejercicio se nos pide calcular el valor del ángulo beta. En la columna 2 encontramos una tabla en la cual se presenta de forma organizada los valores del lado y enfrente de ese lado el valor del ángulo opuesto a él. Como podemos ver, son 3 filas. Al analizar la información de esta tabla, vemos que conocemos la información de la primera fila y queremos saber el ángulo de la segunda fila del ángulo beta. Es decir, conocemos 2 lados de ese triángulo y un ángulo de ese triángulo. Es decir, tenemos el caso lado, lado, ángulo. Cuando tenemos este tipo de casos o este tipo de información, como el que se presenta en la tabla, debemos aplicar la ley del seno. Al aplicar la ley del seno, debemos tomar la información de la fila donde está la incógnita, en este caso el ángulo beta, y una de las filas donde ¿Me confirman? Creo que el audio quedó paralizado. Sí, profe, había quedado paralizado, pero ahora sí ya lo escucho de nuevo. Creo que es aquí la plataforma. No lo escuchan, ¿cierto? ¿O sí lo escuchan? No, profe, no. No. Aquí parece como si estuviera cargando. o este tipo de información, como el que se presenta en la tabla, debemos aplicar la ley del seno. Al aplicar la ley del seno, debemos tomar la información de la fila donde está la incógnita, en este caso el ángulo beta, y una de las filas donde Profe, de nuevo no se escucha. Sí, veo que estén aquí. Bueno, vamos a pasar al ejemplo 3 a ver cómo nos va. ¿Listo? Ejemplo 3. Un estudiante eleva 2 cometas simultáneamente. La cometa A, que está a 400 metros, y la cometa B, que está a 500 metros del estudiante. Si el ángulo de separación entre la cuerda de cada cometa es de 30 grados, entonces calcule la distancia que separa las 2 cometas. Vamos a ver la solución. La solución del ejemplo 3, ley del coseno, se presenta en 3 columnas. En la primera columna se muestra la representación gráfica de la situación en la que tenemos un triángulo de lados A y B de valores 400 metros y 500 metros, los cuales representan la distancia de las cuerdas de las cometas A y B respectivamente. También vemos el ángulo de 30 grados. Ese ángulo en particular es el formado entre estos 2 lados conocidos y se quiere calcular el valor del tercer lado C, el cual, según el contexto, es la distancia que separa a las 2 cometas. En la columna 2 vemos una tabla en la cual se presenta organizada la información del triángulo, donde la primera columna muestra la información de los lados del triángulo y la columna segunda muestra la información de los ángulos opuestos a cada uno de esos lados. Según esta información presentada, vemos en particular que el ángulo de 30 grados es el ángulo formado entre los 2 lados conocidos. Cuando tengo esta información de esta manera, este caso se conoce como el caso lado, ángulo, lado, y la ley a utilizar en este caso para determinar el valor del lado C es la ley del coseno. Cuando planteamos la ley del coseno, tenemos entonces que C cuadrado debe ser igual al lado conocido, 500 metros elevado al cuadrado, más el otro lado conocido, 400 metros también elevado al cuadrado, menos 2 por 500 por 400 metros por el coseno de 30, que es el ángulo formado entre ellos dos. Ya en la tercera columna
se resuelven las operaciones planteadas y nombradas anteriormente, las cuales al resolverse finalmente se obtiene que C cuadrado va a ser igual a 63.589,8384 metros cuadrados. Ahora, como debo eliminar el cuadrado del lado C, aplico raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y de esta manera logro llegar al resultado final, el cual es de aproximadamente 252,2 metros. Es decir, esa es la distancia que separa a las dos cometas. De esa manera, pues se llega a la solución de la incógnita del ejercicio. Vamos a ir a un cuarto ejercicio. ¿Sí? Ejemplo 4. Desde la puerta de la UNAD, un estudiante observa que sus compañeros Erika y José están a una distancia de 460 metros entre ellos. Si la distancia desde la puerta hasta Erika y José es de 380 metros y 500 metros respectivamente, calcule el ángulo que se forma en el punto donde está la puerta con las visuales que salen desde ahí hacia los compañeros. La solución del ejemplo 4, ley del coseno, se presenta en tres columnas. En la primera se muestra la representación gráfica de la situación en la cual vemos que se tiene un triángulo de lados 380, 460 y 500 metros y se requiere calcular el valor del ángulo alfa, el cual es el ángulo formado por la visual desde el punto M a dos puntos E y J, que representan los puntos donde se encuentran los estudiantes Erika y José respectivamente. En la columna 2 vemos una tabla en la cual se organiza la información del triángulo. En la primera columna de esa tabla tenemos los valores de los lados y en la segunda columna los valores de los ángulos opuestos a esos lados. Vemos entonces que conocemos los valores de los tres lados y queremos calcular el valor de uno de sus ángulos. Cuando tengo ese caso que se conocen los tres lados, se presenta la situación o caso lado, 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 y la ley a utilizar en este caso es la ley del coseno. Como vamos a calcular el ángulo alfa, entonces debemos tener en cuenta que ese ángulo alfa, al proyectar o al plantear la ley del coseno, se tiene que escribir primero que todo el lado opuesto a ese ángulo alfa, es decir, 460 metros y elevarlo al cuadrado como se presenta en la columna 2. Eso pues va a ser igual a cada uno de los otros dos lados, cada uno de ellos elevados al cuadrado, es decir, 380 metros al cuadrado más 500 metros al cuadrado menos 2 veces por 380 por 500 metros por coseno del ángulo a determinar, que es el ángulo alfa. Cuando resolvemos estos cálculos planteados, entonces llegamos a la expresión de 211.600 metros cuadrados es igual a 394.400 metros cuadrados menos 380.000 metros cuadrados por el coseno de alfa. Debemos despejar ese coseno de alfa. Es decir, tenemos que aplicar las leyes de despejes de ecuaciones. Al aplicar esas leyes, pues el término de 394.400 metros cuadrados que está sumando debe pasar a restar. Posteriormente, el término de menos 380.000 metros cuadrados que multiplica el coseno de alfa debe pasar a dividir al lado izquierdo. Al hacer estos cálculos, finalmente obtengo que 0,481052.631 es igual al coseno de alfa, como se aprecia en el primer recuadro de la columna 3. Ahora, debo eliminar la función coseno y para ello tengo que aplicar en ambos lados de la igualdad la función inversa del coseno, que es la función coseno a la menos 1 o la función arco coseno. Al aplicarla, se eliminan las funciones coseno a la menos 1 y coseno y solamente queda el ángulo alfa. Y al digitar en la calculadora la expresión coseno a la menos 1 de 0,4810.526.31, obtengo que el valor aproximado de ese ángulo alfa es de 61,2 grados. Y pues de esta manera se llega a solucionar o a determinar el valor de la incógnita del ángulo alfa.
Listo, muy bien. Después de hacer un recorderis ahí y de hacer un tipo de ejemplos que nos da aquí el OVA, recuerden que este link que les compartí en el chat lo podemos verificar nosotros si tenemos alguna duda para aclararla y resolver nuestra tarea número 2 del curso de arte y trigonometría. Entonces aquí nos dicen que y nos dan una autoevaluación para resolver y nos piden acá resolverla y lo vamos a resolver en este caso por medio del, del GeoGebra. Entonces nos dice aquí que un estudiante, Pregunta 1. nos dice que, pregunta 1, nos dice que un estudiante de agronomía de la UNAD se encuentra en un punto A entre un árbol y un poste. Entonces aquí está el árbol y aquí está el poste. El árbol en el punto C y el poste en el punto C, como se muestra en la figura. Si al estudiante se le solicita determinar la distancia entre el árbol y el poste, entonces el valor correcto es. Entonces recuerden que les comenté, vamos aquí para que nosotros verifiquemos todo lo que hacemos por medio de las relaciones trigonométricas, lo vamos a resolver en el GeoGebra. Entonces aquí tenemos el GeoGebra. Listo, muy bien acá. Bueno, vamos aquí a archivo, les comenté, nuevo, no guardar. Listo. Vamos acá. Y vamos a desplazar acá. Listo, y copiamos acá. Y entramos aquí al plan y lo copiamos aquí. Listo, lo ponemos acá. Entonces, ¿qué nos da aquí el ejercicio? A ver, ¿qué datos nos podemos sacar acá? Como primer dato que podemos sacar. ¿Sí? Ponemos aquí en entradas, ¿cierto? Entonces aquí abrimos paréntesis en el punto 0,117.4 y le damos Enter y le damos aquí con el botón Control, Screen, aquí con el mouse y aquí nos muestra como el ejercicio está, como el punto es muy grande, entonces nos marca el primer punto a nosotros, que es entre el punto A y el punto B, que lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo ahorita le hice que lo marqué como un segmento, pero nosotros podemos hacer para marcar el punto 0, podemos sacarlo acá. Ponemos aquí esta herramienta que dice intersección entre el punto o el eje X y el punto Y nos marca el punto D. Entonces ahí sí podemos sacar nuestro primer segmento, que es desde el punto D, ahí ir a la fija y el punto D, y nos dice que el primer punto que tenemos es 117.4. ¿Qué más información tenemos nosotros? ¿Qué nos dan acá? Nosotros ya marcamos el primer punto entre el punto A y el punto B, que aquí sería en nuestro plano cartesiano, sería el punto C y D. ¿Listo? Entonces nos dan un ángulo, nos dan el ángulo aquí de 110.5 y 50.5. ¿Qué podemos hacer? Recuerde que nuestra herramienta acá nos da un ángulo dada su amplitud, una herramienta aquí dada su amplitud, entonces vamos a sacar el ángulo que hay entre el punto A y el punto B, que en nuestro plano cartesiano es el punto D y el punto C. Entonces nos dice que es 110. Uy, pero me voy aquí a retroceder para que lo veamos con más calmita. Vamos aquí al ángulo de su amplitud, el punto D y el punto C, y nos dice que es 110.5, ¿cierto? Entonces aquí nos da la opción de sentido antihorario y sentido horario. Entonces, sentido antihorario, ¿cierto? Y nos marca el punto D'. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer nosotros? Marcar una recta, ¿sí? O una semirrecta entre el punto C y el punto D. Ahí tenemos nuestro primer, ¿cierto? Nuestro segundo segmento. O la segunda semirrecta. Aquí nos dan una información también. Ya sacamos el primero. Ya sacamos el punto entre el B y C. ¿Sí? Aquí nos dan el punto que nos dice que es 50.5. Entonces vamos a sacar el ángulo entre el punto C para el punto D.
y nos dice que es 50.5. Ahí, ¿cómo lo marcamos? ¿Está en sentido horario o antihorario? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Vamos a sacar este ángulo aquí, ¿ven? Para sacar el punto entre el punto A y el punto C. ¿Cómo lo marcamos nosotros? ¿Sentido, así está bien antihorario o sentido horario? Mire, este punto. ¿Va hacia dónde? Sentido horario. ¿Listo? Y nos marca aquí el punto C. E igualmente C', ¿sí? Entonces sacamos un punto entre el punto D y el punto C. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pedía el ejercicio? Determinar la distancia entre ¿qué? Entre el punto, entre el poste y el árbol, ¿cierto? Aquí ya lo dijimos. Recuerden que eso aquí nos da algo, una simultánea ahí del ejercicio, y nosotros lo que tenemos que hacerlo es prácticamente dibujarlo aquí en el plano cartesiano para decir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por favor, ¿me están escuchando? Vamos todos aquí. Sí, señor. Sí, Listo, vale. señor, profe, sí. Si tenemos alguna duda, por favor, me alzan la mano y me dicen. Listo, por favor. Vale. Me gusta sentirme solo. Entonces, aquí vamos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros acá es ahora sacar una intersección entre ese 6D', ¿sí? Con el D y C'. Y nos marca el punto E, que es el que nos importa, donde está el árbol, ¿cierto? Porque el árbol está acá y el poste está acá. Si lo damos la vuelta a la gráfica que nos representa el ejercicio. ¿Listo? Entonces, nos piden la distancia entre el punto B y el punto C, que es la distancia entre el árbol y el poste. Entonces, aquí podemos nosotros igual marcar el triángulo, ¿cierto? Punto C, punto E, punto E. E igualmente, esta software educativo nos da esta opción de borrar la primer semirrecta. Por aquí tenemos otra semirrecta que la podemos borrar, ¿sí? Marcamos segmento para que se vea bien bonito y le podemos pegar el pantallazo. Y acá, ya el CLD, para poderlo copiar en ejercicio, que es lo que nos pide nuestra guía de desarrollo. ¿Listo? Y nos pide, y por último, entonces vamos a hallar la distancia o longitud que nos da aquí la herramienta entre el punto C y el punto D. Y nos dice que entre el ¿No? punto... Ese como que se llevó mis botas, se confundió ese y cogió mis botas, creo. Se llevó mis botas y dejó las de él acá. Creo. No sé. Listo. Bueno, listo, muy bien. Continuemos. Entonces, efectivamente, le pegamos acá y nos dice que entre el punto C y el punto E tenemos una distancia de 278.25. Entonces, igual le pegamos un screen y copiamos y lo pegamos a... Ah, no lo copiamos porque aquí lo tenemos en nuestra... Y entonces nos dice que la opción es, mire, aquí en el GeoGebra, 278.25. Entonces es la opción 3, vea. Listo, entonces, muy bien. Nos dice ahí que está bien. Listo, nos vamos para el segundo ejercicio. Son 5 preguntas, 5 preguntas aquí en autoevaluación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o continuamos? Entonces nos dice el segundo ejercicio que un faro B activa una señal de auxilio para que los barcos A y C lleguen hasta el faro. Si los dos barcos están separados entre sí 50 kilómetros y el barco A debe girar 45 grados para acudir al llamado. Entonces, los grados que debe girar el barco C para llegar al faro B son, entonces nos están pidiendo que
la distancia o los grados, me está pidiendo la distancia, los grados que hay entre ese barco aquí, ¿sí? Para llegar al barco B. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer esta figura lo mismo, recortar y vamos, para tenerla aquí a la mano, vamos a tenerla aquí. Vamos a copiar y la tenemos aquí. Muy bien, entonces aquí ya pasamos a un nuevo plano, como si no hubiese pasado nada. Y control B y la copiamos acá. Entonces aquí en entrada nos dan una distancia, acá, una distancia de, vamos a ir, vamos a hacer esta representación gráfica aquí en el software. Pero nos dice que es 50,0, ¿cierto? Listo, entonces aquí la tenemos bien. Aquí tenemos nuestro primer punto. Entonces, como les comenté, ya nosotros tenemos nuestro primer segmento desde el punto 0 al punto C. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué más nos dan aquí? ¿Qué más nos piden o qué más información nos dan para hacer esta representación geográfica? Nos dan aquí este ángulo, ¿sí? De 45 grados. Entonces, recordemos que aquí nuestra herramienta nos da aquí una gráfica. Y para hacer el ángulo, entonces aquí vamos a ver el ángulo dada su amplitud. Vamos a buscar el ángulo D. Entonces nos dice que el ángulo es de 45 grados. ¿Eso está aquí? ¿Al sentido horario o sentido antihorario? Bueno, entonces yo les ayudo ahí, sentido horario, ¿listo? Muy bien, entonces aquí sacamos nuestra C' y sacamos un punto, una semirrecta entre el punto D y el C'. Muy bien, vamos aquí a desplazar. Vaya quedando aquí la figurita. ¿Listo? Listo. ¿Qué más información tenemos acá? ¿Qué más información tenemos acá? Nos dice que la distancia entre el punto C y esta semirrecta es de 65 kilómetros. ¿Cómo la podemos sacar? ¿Por medio de qué herramienta? De centro o radio en circunferencia, ¿cierto? Y la ponemos acá y nos da que es de 65. Efectivamente tenemos ya, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la intersección entre el punto C' y D con la circunferencia y nos da el punto E. Ya podemos nosotros aquí, recuerden, guardarla, nos da la opción de borrar o dejar oculto la circunferencia y mostramos nuestro triángulo aquí fácilmente. Podemos sacar. Listo, muy bien. Ahí ya tenemos nuestro punto y sacamos nuestro segmento entre el punto C y el punto E, entre el punto D y el punto E. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? El ángulo, ¿sí? El ángulo que... ¿El ángulo entre qué? Aquí le damos la opción. El ángulo entre el punto C y el punto B. Y nos dice que el ángulo... Y el punto B, sí. Para la figura que nos están mostrando, nos están pidiendo la distancia entre el ángulo del punto C y el punto B. Y aquí nosotros lo hacemos entre el punto C y el punto E que nos marca. Y nos marca un ángulo de 32,95. Y nos vamos acá. Profe, Sí, señora. profe, y el punto que es que no alcanzo a ver porque estoy viendo la clase en el celular, pero no alcanzo a ver. El punto. El punto C y el punto B, ¿sí? Entonces nos vamos acá. Ah, ok. Listo. Y nos dice que 32,95. Nos vamos aquí. Aquí nos da la opción 2, que es 32,95. Y lo vamos. Aquí nos da la opción de verificarlo. Muy bien. Entonces nos dice que está muy bien. ¿Listo? Nos vamos para una tercera autoevaluación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con estos ejercicios? ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Muy fácil en el
software GeoGebra. Entonces nos dice la pregunta 3. Un estudiante de ingeniería observa la estatua de Anubis. Si el estudiante ve que la cabeza y el pie de la estatua están a una distancia de 9 metros y 7 metros respectivamente, y si el ángulo formado entre estas dos visuales es de 60 grados, ver la figura. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura de la estatua? Entonces aquí efectivamente nos dan la representación gráfica y la llevamos nosotros al GeoGebra. Recuerden, le damos al archivo, nuevo, no guardar. Uy. Y yo le doy aquí adentro del plano. Desplazar. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer o qué información nos dan acá? Nos dan aquí una entrada, ¿sí? De 8, paréntesis, no se nos olvide abrir el paréntesis de 8,0, ¿cierto? Listo, acá tenemos. Y marcamos nuestro primer punto. Vamos a ponerlo aquí como para que lo tengamos presente. Entonces igual marcamos nuestro primer segmento entre el punto 0 y el punto C. Siempre tenemos que verificar que nuestro punto sea 8 y el punto de intersección aquí sea 0. Aquí ya tenemos nuestro primer punto y nos dice que hay una distancia de 9 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recuerden la herramienta que nos da aquí Centro Radio, entonces la damos acá y le ponemos 9 metros. ¿No? Muy bien. Aquí esto pues ya lo tenemos. Lo hemos hecho en repetidas ocasiones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Nos dan un ángulo de 60 grados, ¿cierto que sí? Entonces aquí nos vamos a ángulo, dada su amplitud, vamos aquí así. ¿De cuánto? De 60 grados, ¿sí? En sentido horario. Y nos da, o nos saca el punto de prima. Entonces sacamos una semirrecta entre el punto C y el punto de prima. Y nos están diciendo aquí para nosotros hallar aquí la cabeza o la punta de la estatua, ¿sí? Vamos a sacar la intersección entre la circunferencia y la semirrecta que sacamos entre el punto C y D'. Guardamos la circunferencia, ¿sí? Y marcamos nuestro triángulo acá entre aquí. Y guardamos también la semirrecta que sacamos y aquí ya nos marca a nosotros el triángulo que nos muestra la gráfica. Efectivamente. Y nos están pidiendo la distancia que existe entre el punto D y el punto E. Nos vamos aquí a la distancia y nos marcamos acá. Y nos dice que la distancia entre el punto D y el punto E, que nos está pidiendo el ejercicio, que cuál es la altura de la estatua, es de 8.54. Y nos vamos acá y marcamos 8.54. Listo, ya lo tenemos ahí. Pregunta 3 3 de 5. Vamos para la pregunta 4. Vamos a resolverla. Bueno, ayúdenme aquí para resolverla rápidamente. ¿Listo? Dice que un avión vuela desde la ciudad A, aquí la tenemos marcado, ¿sí? Hacia la ciudad B. Después gira hacia la ciudad C. Y finalmente vuelve a la ciudad A. Si la distancia entre las tres ciudades son las que se muestran en la figura, ¿con qué ángulo debe girar el piloto en la ciudad C? ¿Sí? Nos están pidiendo mira aquí, ¿con qué ángulo debe girar el piloto en la ciudad C para regresar a la ciudad A? Nos están diciendo que cuál es el giro que da el piloto aquí para regresarse nuevamente a la ciudad A. Entonces nuevamente le vamos a dar un sprint, recortamos la figura y vamos y la hacemos en GeoGebra. Archivo nuevo, no me canso de decirles, la pegamos aquí, ¿sí?
Listo. Entonces aquí nos dan una entrada. ¿Sí? Tenemos una información que es de 150, entonces 150, ¿sí? Paréntesis, 150,00. El número es muy grande, entonces lo buscamos aquí con screen. Vamos aquí agrandando aquí. Punto, aquí ya lo encontramos y lo calcamos acá muy bien, vean. Aquí ya tenemos nuestro primer punto, ¿sí? Que es la distancia entre A y C. Sacamos nuestro segmento o sacamos la intersección entre el plano X y el plano Y, sacamos el D, sacamos nuestro segmento entre el punto D y el punto C, y efectivamente nos dice que hay un segmento de 150, hay una distancia. Entonces nos dice que hay una distancia entre el punto B y el punto C de 150. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la herramienta circunferencia radio, le damos que hay una distancia de ¿cuánto? De 100. Muy bien. Aquí hay una distancia entre 150. ¿Cierto? Y nos dice que hay un ángulo, ¿no? Hay una distancia acá también, igualmente. Hay una distancia entre el punto A y el punto C de 227. Entonces lo mismo, nos vamos aquí para circunferencia radio y marcamos una distancia de 227 y sacamos o podemos identificar nuestro punto de diferenciación entre el punto C, ¿sí? Entre el punto A y el punto C, sacamos el punto C, entre la intersección de la primera distancia y la primera distancia. Y sacamos nuestro segmento entre el punto C y el punto D, y el punto D y el punto E en la figura. Y guardamos la circunferencia y tenemos aquí prácticamente, ¿sí? La figura que nos muestra acá. Mira, muy bien acá. ¿Qué nos pide a nosotros ahí? ¿Qué nos piden allá? El ángulo que debe dar el piloto aquí en el C para volver al punto A, ¿cierto? El ángulo que pide. ¿Qué debemos hacer entonces? Vista gráfica que nos muestra, entonces debemos buscarla. ¿Cómo la buscamos? El ángulo, ¿sí? Bueno, aquí ya usted sabe que la herramienta o el software nos da una aplicación nos piden esa herramienta, ¿cierto? Entonces nos pide cuál es el ángulo que hay entre el punto, el ángulo que debe girar el piloto, y nos dice que el ángulo es 30,72. Aquí, esta herramienta aquí nos da para marcar acá el triángulo. Listo, entonces nos dice que es 30,72. Nos vamos aquí a la opción 1, la opción 3 nos dice que 30,72. Y verificamos nosotros, mire, cómo lo hacemos nosotros muy fácil en ese software matemático, cómo lo trabajamos muy bien. ¿Verdad? Y lo que hacemos nosotros, ¿sí? Básicamente lo resolvemos. Vamos para la quinta pregunta de 5. Bueno, esta sí la resuelven ustedes. Listo. Algún compañero por ahí que me ayude a ver. Ya terminando. Dice, si dos de los triángulos internos de un triángulo son 25 y 56, entonces es posible afirmar de ese triángulo que es un triángulo que, acuérdense que yo les copié ya, yo les dije, este es un punto de la tarea, de la evaluación. ¿Sí? ¿Qué podemos identificar? Es un Es un triángulo obtusángulo. octángulo. Obtusángulo, muy bien. Vamos a hacerle a eso. Vamos a creer en la compañera. Muy bien, vean, logramos identificar que es un triángulo obtusángulo gracias que determinamos el valor del tercer ángulo interno, teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Nos damos aquí a las conclusiones.
Vamos aquí a las conclusiones y escuchamos las conclusiones de nuestro encuentro en nuestro Conclusiones. objeto virtual. Mediante los ejemplos modelo y las aplicaciones cotidianas basadas en casos reales, el tutor hace que el estudiante comprenda los procesos por medio de los cuales se llega a la solución de los triángulos oblicuángulos. El conocimiento de los estudiantes relacionados con las aplicaciones de la trigonometría les ayuda con el manejo matemático necesario para resolver los ejercicios donde deban solucionar triángulos oblicuángulos. Recuerden que nosotros podemos utilizar este objeto virtual cuantas veces lo veamos necesaria para comprender, ¿sí?, la solución de triángulos oblicuángulos. Listo, mis estimados. Entonces, por último, vamos a llenar el formulario de asistencia. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema. Entonces, les voy a compartir aquí en el chat. Les voy a compartir aquí en el chat el foro de asistencia. Quien no lo pueda diligenciar, me lo puede solicitar por medio del correo, por medio del WhatsApp, e igualmente se lo voy a compartir para que lo diligenciemos. Recuerden que es la única registro que tengo yo para poder descargar los puntajes en el curso de álgebra y trigonometría. Entonces debemos obligatoriamente diligenciar el formulario de asistencia. Y aquí nuestro director del curso nos pide que, ¿sí?, una actividad interactiva una actividad 2 para el estudiante. Entonces, le solicito a usted, ya que nos estamos pasando de tiempo, siendo las 8:10, pues, les pido encarecidamente que diligenciemos o llenemos a conciencia esta autoevaluación. Recuerde que lo podemos hacer en el tiempo que lo veamos necesario, pues antes de realizar la sección número 3 de este encuentro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo que hemos sacado para el encuentro. Nos faltaría Profe, señor. el nombre de tutor, de cómo, ¿qué nombre va? Miller Carreño Morales. Escribe en el chat. Muy bien. Gracias. Listo, Jimmy. Entonces, no siendo más, mis estimados estudiantes, los dejo. Él está la sección número 2. De la tarea 2 del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Listo, mis estimados. Listo, tutor, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche y Dios los bendiga.